Hola y bienvenidos nuevamente a otro tutorial en el que esta vez os vamos a enseñar cómo se debe desmontar lo que es una Nintendo 2DS. Antes de continuar, pues como siempre vamos a mandar un saludo a nuestros seguidores de nuestro canal en YouTube y también a los que nos siguen a través de Twitter. Dicho esto, pues nada, como la mayoría sabremos, este modelo de consola es el que ha sustituido sobre todo a la Nintendo 3DS. Sobre todo lo han hecho para abaratar un poquito los costes, ya que el tema del 3DS apenas se utilizaba, y luego aparte pues también han cambiado el diseño por completo. ¿Qué han conseguido con esto? Pues sobre todo evitar uno de los problemas más graves que tenía Nintendo, que venía de muy atrás, que era el tema de la apertura en forma bisagra o tipo libro. ¿Qué ocurría con esto? Que de la fricción de abrir y cerrar, pues se solían romper, cortar lo que son los cables flex de las pantallas superiores. Entonces eso lo han eliminado con este modelo. Luego también una curiosidad que han conseguido es que, aunque veamos que las dos pantallas están divididas por una especie de margen de plástico, realmente solo es una pantalla. Va en un bloque completo, y aquí tendríamos una pantalla, otra pantalla. Es decir, si se nos rompe la de imagen de abajo, si la tenemos que cambiar, también iría la de arriba y viceversa. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Comenzaremos desmontando lo que es la consola y en sitios concretos, es decir, vamos a puntualizar dónde podemos cambiar ese repuesto o componente, ¿de acuerdo? Pues nada, lo primero que tendríamos que hacer, lo vamos a hacer con un destornillador de punta de estrella, y lo que haremos será quitar estos dos tornillos plateados que tenemos a los lados de lo que es la cámara trasera. Hecho esto, pues lo que vamos a hacer es, tendríamos acceso a lo que es la batería. Entonces, si tuviésemos que cambiarla, pues nada, solo tendríamos que cambiar lo que es la batería. Bueno, lo siguiente va a ser ya ir a desmontar lo que es la parte trasera. Para ello vamos a encontrar pues unos tornillos de color plateado, que los vamos a encontrar en estos orificios, y luego aquí abajo también tendremos, creo que son 4. Pues vamos a ir quitándolos. Tener mucho cuidado a la hora de quitar estos tornillos, porque cuando vienen, cuando por primera vez vamos a quitarlos, vienen bastante duros. Entonces, si no utilizamos un destornillador con la punta que encaje bien, lo que vamos a hacer es comer la rosca y vamos a tener un problema, ¿vale? O sea, hay que tener cuidado con eso. Bueno, pues yo creo que ya está todo. A ver, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en total tendríamos que quitar, ¿vale? Ahora, tener mucho cuidado con este momento, ¿vale? Lo voy a destacar porque cuando vamos a tirar de la tabla hacia arriba, si tiramos muy fuerte, el cable flex que tiene la pantalla trasera, que está doblado en forma de L, como es muy cortito, lo que vamos a hacer es partirlo, cortarlo o una cosa parecida. Entonces vamos a tirar con cuidado. Siempre intentar dejar un huequecito pequeño, y ya cuando tengamos esto así, pues cogeremos una cosa de punta, un destornillador o lo que sea, y desde ese hueco vamos a desconectarla. Vale, pues ya lo tenemos. Este es el cable que estaba comentando. Eso lo tenemos doblado en forma de lento. De al tirar hacia arriba, lo que puede pasar es que cortemos de aquí o de aquí, y lo único que tendríamos que hacer es levantar un poquito y con algo de punta desconectar esta pestaña. Luego sacaríamos el cable y ya tendríamos lo que es la parte trasera fuera. Bien, a continuación pues vamos a quitar lo que son los laterales, los embellecedores, que sale muy fácil. Este de aquí no sale porque tenemos la SD puesta. La quitamos y ya está. Bueno, también yo aconsejo quitar los gatillos, porque tarde o temprano van a salir, y para que no se haga disparar el muelle, pues ya lo hacemos y lo tenemos ya quitado. Bueno, llegado a este punto, podemos ver que ya tenemos al descubierto lo que son los cables flex de las pantallas. Luego tendríamos también por aquí la de iluminación, etcétera, etcétera. Pero en este punto lo que también podemos hacer, si algún día nos falla, es el analógico stick, ¿vale? El joystick también llamado. Solo tendríamos que quitar esta pestaña, con cuidado no romperla,
y solo tendríamos que destornillar estos dos tornillos que tiene. Y así ya directamente sale y lo tendríamos fuera, ¿de acuerdo? Bien, también pues si tenemos que cambiar el módulo wifi, que lo tenemos aquí, es tan sencillo como tirar hacia arriba y quitamos la conexión y ya está. Bueno, ahora vamos ya a centrarnos a desmontar lo que es la placa. Aquí vamos a encontrar bastantes tornillos y sobre todo conexiones. Lo primero será quitar lo que son los tornillos dorados, que los vamos a encontrar marcados con una especie de circulito. Vamos a intentar quitarlos todos, a ver si no se nos pasa ninguno. Aunque parezca mentira, tiene bastantes. Que no entiendo para qué han puesto tantos, pero bueno, Nintendo sabrá. Luego aquí, aquí abajo, en la esquina derecha inferior, vamos a encontrar también dos tornillos dorados, pero que no están marcados con los circulitos que he comentado antes, o sea que esos también habría que quitarlos. Y luego pues también nos quedaría los del embellecedor de la parte de donde está la entrada de los juegos, que vamos a encontrar los en los laterales. También son dorados, los quitamos y así ya bastante duro y ya lo hemos quitado. Bueno, pues ya quitando esos tornillos pues podríamos quitar, si queremos, la parte del embellecedor superior. Bueno, ahora nos quedaría, vamos a repasar un poquito. Vamos a encontrar en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tornillos, creo. Puede ser alguno más, pero bueno, en realidad vamos a ir quitando y si vemos que pues tiramos hacia arriba y vemos que no está suelta, algún tornillo nos hemos dejado. Pero lo he dicho, son un montón de tornillos. Entonces ya, ahora lo siguiente será desconectar los cables flash. Yo normalmente utilizo pues un punzón, tiro de en medio y ya veis cómo salen las pestañas. Tenemos las dos pantallas, esto que es la táctil creo, o no, la táctil está de aquí, iluminación y yo creo que ya están todas. Entonces ahora ya creo que podemos tirar hacia arriba sin miedo y ya tendríamos fuera lo que es la placa. Aquí ya pues podríamos testear si queremos fusibles, resistencias, cambiar la conexión. Y por el otro lado en realidad hay poca cosa, interruptor a lo mejor, pero en realidad esta placa es muy sencilla. O sea, ahora lo que suele fallar mucho son las pantallas. Pues, en este caso vemos que es una pantalla puesta solo en un bloque, no tenemos dos pantallas. Entonces lo que hacemos es tirar hacia arriba y como podemos ver tenemos la táctil y luego lo que es las pantallas que van las dos en un bloque de LCD, tanto la inferior como la superior. Para cambiar la táctil pues nada, solo es despegarla con cuidado y ya tendríamos lo que es la táctil fuera. Bien, pues ya hecho esto, creo que hemos llegado al final, en el que ya hemos desmontado todo lo que es la consola y hemos llegado a los puntos más importantes, que sería desmontar lo que son las pantallas, la placa y poca cosa más. Entonces, dicho eso, nada, un saludo y hasta la próxima.